Yo creo que lo que está pasando ahora va a acelerar ese descubrimiento. Y una de mis apuestas es que Wall Street lo va a mirar, lo va a entender y se va a tirar con todo. Así. Al final, bueno, como tú me mencionas, si hay comparables, si puedo ver la información incluso en vivo, eso es un cambio total a lo que vemos actualmente. Porque hay una crítica súper típica en el mundo cripto que es de que estamos buscando problemas para las soluciones que hemos desarrollado. Y esa es la peor manera de entender. Y yo creo que ha habido mucho de eso en cripto también. De gente que, no sé, que hizo plata con Bitcoin y que está forrado y que quiere hacer algo y hace cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, creo que esa es la mejor manera de emprender en cripto. Yo les recomendaría que... Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro del Juego. En esta ocasión vamos a estar hablando con Nicolás Jaramillo, quien es el fundador de Arch Finance y que nos va a estar contando sobre su historia, sobre cómo ha creado esta empresa, cómo es esto de crear una empresa en el mundo cripto y mucho más. Así que, Nicolás, te doy la palabra. Comencemos para que te conozcan, quién es Nicolás Jaramillo y, bueno, un poco de tu experiencia. Buenísimo. Hola Ignacio, gracias por la invitación. He estado acá de conversar con tu comunidad y poder ir contando un poquito de mi experiencia de Arch y bueno, algo más que eso probablemente. Me gusta contarle a la gente sobre mi experiencia, pero primero contarles que, bueno, vivo hace un tiempo en Miami, estoy casado, tengo 3 niños y me gusta dividir mi carrera en tres principalmente. La primera etapa fue una etapa bien tradicional, podríamos decir, en el banco BCI, que fue una gran escuela, pero en roles súper tradicionales. O sea, trabajé en la banca comercial, en temas de estrategia, de riesgo, planes comerciales, etcétera. Después de 3 4 años me fui a estudiar un MBA y a la vuelta quería hacer cosas distintas. Tuve la suerte que me fui sponsoreado por el banco, entonces tenía que volver al banco. Justo coincidió con, esto estamos hablando del año 2016, coincidió con un proceso bien grande de transformación digital que el banco estaba haciendo. No tenía muy claro lo que iba a hacer, pero entré a esa área a un área de hacerme cargo del área de innovación disruptiva, que tampoco sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer, pero finalmente el área que incubó Match, la billetera de BCI, y hoy día un banco digital, y esa fue una gran experiencia. Yo te diría que en mi primera experiencia eh, así fintech hecha y derecha, y fue una gran experiencia porque me tocó experimentar lo que es hacer un producto, una aplicación de uso masivo y que vivimos los típicos problemas probablemente que tiene cualquier fintech. Teníamos la suerte que estábamos al alero de un banco, que también eso trae algunos desafíos, pero te diría que esa fue como mi primera experiencia y lo separo ahí como una experiencia de emprendimiento corporativo, le digo yo, de cómo emprender dentro de una gran corporación. Y luego viene la tercera etapa, que es una etapa ya más, comillas, tradicional del mundo fintech, donde me voy a trabajar a Global 66, esta empresa de remesas, donde llegué, éramos 8 personas en el equipo y ya se había validado un MVP, y me tocó crear el equipo y hacerlo crecer y bueno, de alguna manera saltamos de 1.000 transacciones al mes a 30.000 transacciones al mes en un poquito más de un año. Y en la mitad de la pandemia, con amigos que había conocido durante el proceso de Match, veníamos conversando hace un tiempo y decidimos emprender, hecho y derecho, digamos, y ahí es donde creamos Arch, que también tiene una historia. Inicialmente no era un proyecto de cripto, sino que era un proyecto que intentaba ayudar a los gringos a pagar su deuda de tarjeta de crédito. Ese es un gran tema acá ¿Ya? en Estados Unidos. Después de algunos ir y venir, tuvimos la suerte de ir a Techstars, que es una aceleradora en Nueva York. Justo en el año 2021, estoy hablando, estábamos en el Crypto Summer, en el DeFi Summer, que fue cuando un Sí. momento en que cripto voló y fue muy simpático eso porque cuando entrevistábamos a los potenciales clientes del startup original,
que tenían deuda de tarjeta de crédito, nos dimos cuenta que invertían en cripto de una manera muy poco eficiente. Y ahí es donde surge esta idea de pivotear y dedicarnos al mundo de los criptoactivos. Y desde esa fecha, estoy hablando más o menos principio del 2021, empujando Arch, que lo que buscamos es una manera sencilla, transparente, descentralizada, fácil de invertir en cripto y no solo en Bitcoin y Ethereum, sino que como de a poco ayudamos a que los clientes vayan metiéndose más en temas de DeFi, en temas de otros tokens y que puedan tener una exposición diversificada a cripto. Hoy ahí al tiro me surge una duda porque normalmente uno habla de cripto y en general si no estáis metido en el mundo cripto, conocí Ethereum y Bitcoin, que son como los, o incluso solo Bitcoin, que yo creo que la mayoría ya Ethereum es como ya, ahí investigado un poquito y lo conocí, Hay, pero por hay ejemplo, hay mucha gente que cuando habla de cripto dice los bitcoins, como que son todos iguales, sí, digamos. es como cripto, Bitcoin, es lo mismo. Y de hecho, entonces cuando tú comenzáis con esto, tuviste un periodo de tener que ir enseñándole a todas estas personas, porque ya, me imagino que si tenían deuda de tarjeta de crédito, mm, financieramente, como eran gringos, tienen un estilo de vida o un nivel mayor, pero aún así no sé si estuvieran metidos en el mundo cripto. Entonces, ¿conocían DeFi y otros términos o tuviste que ir haciendo toda una labor de educación para llegar a ir desarrollando tu proyecto? Pegar un 100 por y metían, no sé, $10.000 en esa moneda, por decir algo. Y obviamente el 99,9% de las veces no ocurría el 100 por, y no quiere decir de que hayan sido estafados. En muchos casos sí, pero en otros casos eh, es como invertir toda tu plata en una startup que no tenía idea de quiénes están detrás y esa startup puede fallar tú como inversionista perdiste tu plata. Efectivamente se podría pegar un 100 por, pero la probabilidad que eso ocurriera era baja. La gente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y Nico, ahí una consulta, ¿esa era justo la época también de los meme coin y NFTs? ¿O eso fue un poco después? Eh, este DeFi Summer que se habla fue principalmente en abril, mayo del 21. Los NFT fueron un poquito después, pero estaba todo súper Ya, mezclado y la ya, gente como, haciendo unas locuras, pero sí, 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 sí. Y, ya. y, y, y yendo a tu pregunta de si teníamos que educarlo, bueno, hasta el día de hoy, nuestra principal manera de llegar a nuestros clientes y nuestra principal herramienta de marketing es la educación. La gente en general no entiende muy bien qué es cripto, cuál es su objetivo, si es que tiene valor real, si es que es pura especulación. No lo entiende y con razón, porque es algo que es complejo y que es nuevo y que rompe algunos paradigmas, entonces hay que dedicarle tiempo para entenderlo, pero como te digo, la educación fue principalmente la manera en que nosotros llegamos a nuestros clientes hasta el día de hoy. Lo que sí es cierto, y un poco mirando hacia atrás de nuestra propia experiencia con Arch, es entender hasta qué punto el cliente quiere llegar, digamos. Si es que realmente quiero entender todos los detalles de lo que significa DeFi o simplemente quiero tener una exposición y no me interesan tanto los detalles. Y yo habitualmente me topo con gente que me dice, no invierto en lo que no entiendo, ¿ya? Y eso obviamente que es un buen consejo de inversión, pero si tú le vas a preguntar y le dices a alguien, oye, explícame en tres líneas el modelo de negocio de Nvidia, por decir algo, probablemente tampoco lo entiende. Entonces, no es tan cierto que la gente no invierte en lo que no entiende, sino que la gente sigue los rendimientos y sigue los flujos y sigue un poco a la horda y va tomando decisiones en función de cómo le va, no tanto si es que lo entiende o no lo entiende. Y yo creo que cripto está en ese momento, hoy día, en que la gente lo está entendiendo un poco más, que la gente ve que grandes bancos y grandes instituciones están entrando y eso le da un poquito más de confianza y ya no es tan necesario que lo entienda al dedillo. Oye, Nico, y ahí lo que pensaba es que incluso las acciones que llevan años, muchísimos años, tampoco se entienden 100% porque al final, si tú hablas con una persona
todavía las acciones son algo muy especulativo. Si alguien quiere invertir en una acción, que es como algo que, como digo, lleva muchos años, eh, piensan, no piensan como en analizar, como tú decías, el modelo de negocio de Nvidia, en base al modelo de negocio de Nvidia, no sé, ver los flujos, hacer un descuento de flujo de caja y en base a eso invertir. No hacen eso. Oye, ¿cómo está Nvidia? Se viene la ola cripto, o sea, de todo lo que chips y esto, y ya, y en base a eso invierten como a intuición. Entonces, De si todas lo maneras, llevamos a cripto, es peor aún. exacto. A mí siempre me ha llamado la atención de que si tú vas a Nueva York y miras los edificios que están en Wall Street y todo ese barrio, en verdad hay decenas o miles o sea, decenas de miles de personas que están haciendo lo que tú decías antes. O sea, están descontando flujo y haciendo modelos para entender si Nvidia está caro o barato, si Google está caro o barato, si, qué sé yo, lo que queramos. Exxon está caro o barato. Y al mismo tiempo tú puedes tener un banco que te dice que está caro y puedes tener otro banco que te dice que está barato. Así de complejo es. Al final, lo que eh, tener una visión muy certera del corto plazo de cualquier activo financiero es imposible. Pero lo que sí es cierto es que, no sé, la bolsa de Estados Unidos crece 9-10% anual, o sea, promedio todos los años y es un proxy de la economía. Entonces, cuando inviertes a largo plazo, eso sí se da. En cripto es exactamente lo mismo. Eh, es imposible que alguien te diga, mira, mañana va a subir o pasado mañana va a bajar. No, eso no existe y la gente que lo dice hay que tenerle un poquito de desconfianza, pero hay que ver qué ocurre con la adopción, si más personas están empezando a usar esta tecnología, si es que realmente resuelve un problema o no, y si tenéis la convicción de que lo hace, probablemente el precio va a subir. No es tan distinto como deberíamos pensar cuando invertimos en una acción a largo plazo. Oye, Nico, y volviendo un poco atrás, ¿tú cómo llegaste al mundo cripto? Porque también ya me comentaste que estuviste en Global 66, que es todo este tema de remesa, pero eso no es cripto. Entonces, ¿cómo saltaste de eso a conocer y saber de todo esto que estamos hablando de criptomonedas? Mira, como usuario, mi primera aproximación a cripto fue el 2017. Yo me acuerdo, estábamos construyendo Match cuando vino no el primero, el segundo como rally de cripto en su historia, el 2017. Y ahí me acuerdo que entre medio de los desarrolladores y todo el equipo de Match, comentábamos, oye, mira, Bitcoin va subiendo, Ethereum va subiendo, compra, vende, gente que se iba corto. Esa fue mi primera aproximación. Tuve la suerte de comprar y vender bien, pero fue poquito. Me arrepiento de haber vendido en ese momento. Pero esa fue mi primera aproximación. Después, cuando estuve en Global, sí pasó algo interesante, que fue eh, que empezamos a usar la tecnología para transferir plata en los lugares más complejos de transferir plata a través del sistema tradicional. Principalmente me refiero a Argentina y Venezuela. En ese momento mandar plata a Argentina era a través de los bancos era imposible, a Venezuela también. Entonces teníamos algunos proveedores que usaban la tecnología cripto para poder mover plata dentro y fuera de Estados Unidos y Venezuela. Y ahí fue súper interesante porque eh, de manera bien temprana vi la fortaleza que tenía la tecnología para resolver un problema que es súper real. Imagínate lo que significa para un argentino no poder tener dólares o lo que significaba para un venezolano recibir una remesa de un inmigrante que se había ido a Colombia, a Chile. Eso se resolvía en el 2019 con tecnología blockchain. Y el 2021, cuando estábamos, un poco lo que te contaba antes, cuando estábamos haciendo como el discovery de este primer producto que te mencionaba, nos encontrábamos con estas personas invirtiendo en estas locuras y ahí nos pusimos a estudiar firme, a como entender a ver qué está pasando acá, por qué esto sube, por qué el mundo está expuesto a invertir en un token random y no lo hace a través de canastas de tokens que son una especie de ETF de cripto. Y ese fue nuestro primer producto. Fue un ETF, digamos, no registrado, sino que una canasta de tokens
de distintos criptoactivos que tenían sentido que estuvieran juntos. Y ese fue nuestro primer producto, todavía lo tenemos ahí. Y así partimos. O sea, básicamente estás ahí bien posicionado desde Global, empezaste a entender la tecnología, el problema, lanzaron Arch y después, por un tema de ir haciendo el discovery de producto, descubrieron realmente este problema y ahí se pusieron a estudiar firme lo que es cripto, porque al final, ya, ahí entiendo un poco más de cómo llegaste a las cripto. O sea, de hecho, cuando yo me voy de Global, no estaba en nuestros planes hacer algo relacionado a cripto. De hecho, si hubiese estado en nuestros planes iniciales, quizá estaríamos mejor posicionados aún, porque eso fue el 2020, más o menos. El 2020 cripto venía subiendo con fuerza. Pero bueno, habitualmente las personas entran a cripto en los momentos de mayor euforia, y eso hace que tengan que esperar algunos años para poder reponerse de las caídas que habitualmente hay después de los momentos de euforia. Oye, y ya hemos hablado un poco de tu experiencia, de cómo llegaste a esto, pero explícanos qué es la inversión en cripto, porque se habla lo que hablábamos al principio, se habla de Bitcoin, se habla de otras monedas, de proyectos incluso que está relacionada a blockchain, y hay un montón de información, pero me gustaría saber tú cómo defines la inversión en cripto. A ver, cripto es esta conjunción de tecnologías el uso de tecnología blockchain para poder tener un sistema de contabilidad, de cuenta, de valor descentralizado, que luego además permitió construir aplicaciones, software sobre esta misma tecnología. Y eso es cripto, ¿ya? Y uno puede, o eso más bien es lo que el mundo hoy día llama Web3. Y las criptomonedas son parte fundamental de esto porque es lo que permite que los blockchains funcionen. Hoy día existen decenas de blockchain, sí, más de decenas. El blockchain de Bitcoin, el blockchain de Ethereum, Solana, Avalanche, XRP, Polygon, etc. Todo eso son tecnologías que están intentando resolver un problema, ¿ya? Y para que esa tecnología funcione, tú tienes que tener su propia criptomoneda. En el caso de Bitcoin, Bitcoin, de Ethereum, Ethereum, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo invierto en una criptomoneda, lo que estoy haciendo en la práctica es invertir en una tecnología, y si esa tecnología florece, crece, capta usuarios, etcétera, esa criptomoneda va a ir bien. Si es que esa tecnología no logra su objetivo y la gente, comillas, la abandona, a esa moneda le va a ir mal, ¿ya? Eso así de simple es el cuento. Ahora, eh, mucha gente cree que Bitcoin, Ethereum, Solana, que son todo lo mismo y todos compiten entre sí. Y la verdad es que tienen objetivos bien distintos. O sea, Bitcoin con Ethereum tienen objetivos completamente distintos. Por un lado, Bitcoin busca ser la manera más fácil de transferir valor sin un intermediario alrededor del mundo, y en el tiempo esa transferencia de valor, por las características de diseño que tiene Bitcoin, se ha convertido en un buen refugio de valor. Entonces la gente lo ha ido comparando con el oro. Entonces se habla hoy día que Bitcoin es el oro digital. En cambio, Ethereum es una plataforma que lo que busca es cambiar los rieles por donde se mueve la economía digital. Eh, y hoy día lo que estamos viendo es que grandes empresas están empezando a emitir acciones, dólares, eh, digamos, arte digital, etcétera. Entonces, es un lugar que está cambiando la manera en que interactuamos en nuestra economía diaria. Y si bien es incipiente aún, súper incipiente, ya estamos viendo casos de usos cada vez más importantes. Y hoy día el más grande, el caso de las stablecoins, es un token que vale $1, bajo distintos mecanismos te aseguras que eso valga $1, y es tener dinero 100% digital, dinero para internet, dinero que es programable, dinero que es un software, en vez de tener un billete que alguien, un banco por ejemplo, o una plataforma te dice, tú tienes $1, pero en la práctica ese billete, ese pedazo de papel, entre comillas, en alguna parte tiene que estar. En cambio, con cripto eso no, con la tecnología blockchain, con Web3, activos digitales, eso no ocurre. Entonces, es súper importante que la gente entienda que son cosas distintas. Ahora, ¿compiten en capital? Sí, de la misma manera como, qué sé yo como inversionista tengo que tomar la decisión de si quiero invertir en Apple o en
Bank of America. ¿Compite Apple con Bank of America como negocio? Probablemente no. En algunas cosas sí, poquito, pero en la gran mayoría no. ¿Compiten en términos de capital? Sí. Bueno, con cripto pasa lo mismo. Bitcoin y Ethereum no son negocios parecidos, no buscan hacer lo mismo, pero compiten en el capital. Oye, hay algo que no sabía, porque yo he escuchado de las stablecoins, he comprado stablecoins, y están basadas en Ethereum, en la tecnología de... Hoy día cerca del 60% de las stablecoins están sobre Ethereum, pero la mayoría de las redes, la mayoría de los blockchains tienen stablecoins sus también. O sea, propias stablecoins. Ah, ya. es que lo que ocurre es que hoy día, por ejemplo, las dos empresas más grandes que emiten stablecoins, una se llama Tether y la otra se llama Circle, ellos van emitiendo en distintas redes, porque en la práctica esto es como, el mejor paralelo es como que dijéramos, no sé, Apple no solo vende iPhones en Estados Unidos, vende iPhones en Estados Unidos, en China, en Europa, en Chile, etcétera. Acá es lo mismo. Tether no solo vende sus stablecoins en Ethereum, sino que también le vende en Ethereum, en Solana, en Polygon, en Avalanche, etcétera. Ahí hay un paralelo que es súper interesante, que un blockchain es como un país y estos países conversan, pero tienen como su economía propia, digamos. En el blockchain es así, de la misma manera que en un país. Entonces, si yo me estoy metiendo en el mundo de las inversiones en cripto, es como veo los proyectos que están basados en una tecnología, esa tecnología va floreciendo, va adquiriendo usuarios, va desarrollándose y eh, tienen una economía basada en estas monedas que son sus propias cripto y esas se combinan con estas stablecoins y ahí como que va floreciendo esa economía además y a medida que va floreciendo obviamente va subiendo de valor y yo voy ganando como inversor obviamente por la diferencia entre donde compré y donde podría vender eventualmente. Eso es más o Exactamente. menos inversión en Sí, cripto. sí, Y si sí. después muere, se cae también y así como si fuera una empresa que quiebra. Exactamente. O sea, por ejemplo, hoy día hay todo un movimiento de que Wall Street empiece a transar sobre blockchain, es decir, que tú puedas comprar acciones sobre blockchain, que tú puedas comprar ETFs sobre blockchain, que tú puedas, que las cuotas de estos fondos o las mismas acciones, en vez de ser un pedazo de papel que está custodiado en alguna parte, que sea un token que represente el valor de esa acción. Y no es indiferente si es que Wall Street dice, ok, vamos a emitir el primer fondo en Ethereum o lo vamos a hacer en Solana, ¿ya? Esa decisión ya la tomaron varios y varios han elegido Ethereum, otros han elegido Solana, etcétera. Pero para el valor de esa criptomoneda es relevante donde el mercado decidió operar. Entonces, si deciden operar en el país de Ethereum, el valor de Ethereum va a subir y si deciden operar en el país de Solana, el valor de Solana va a subir. Que al final es como la economía, porque si entra mucha inversión extranjera a Chile, a Colombia, a Perú, y se desarrolla la economía, al final también Esa el moneda se aprecia. peso, claro, Es, se aprecia es la moneda exactamente, respecto al dólar, y es así, pues. exactamente Entonces, lo mismo. Es ya, exactamente lo genial. mismo. Entonces, al final, el modo de inversión, o como la lógica de inversión, es como la lógica que tiene todos los activos. Al final la diferencia es como comprender qué hay detrás, qué hay detrás de lo que estoy invirtiendo, que en este caso no es una empresa, sino es una tecnología blockchain que al final tiene toda una economía detrás también. Claro, pero recuerda que hablábamos hace un rato de que hoy día existen decenas de miles de criptomonedas y hay criptomonedas que son muy parecidos, tienen características muy parecidas a la acción de una empresa. Entonces, por ejemplo, existe un proyecto bien grande que se llama AVE, por ejemplo, y que en la práctica es un banco. Ellos reciben depósitos y prestan plata. Lo mismo que hace un banco. Pero está todo construido sobre blockchain. Entonces, no hay personas que estén intermediando, sino que es software que permite hacer esa digamos, entregar ese producto o servicio. Aave, para cuando decidió salir al mercado, ellos emitieron un token y con eso se financia. Y ese token representa el valor de ese protocolo que se llama, de esa empresa.
Entonces, ¿es una acción? No, no es una acción, no está registrada en la SEC, no es un security, etcétera, pero representa el valor de esa empresa, tú puedes tomar decisiones sobre esa empresa, eventualmente vas a poder recibir dividendos de esa empresa. Entonces, ya las criptomonedas no son el típico comentario de, oye, no tienen un valor intrínseco, no generan flujo, etcétera. Eso es correcto para Bitcoin. Bitcoin es un commodity, es lo más parecido al oro que existe. Pero hay decenas de miles de criptomonedas que son bastante parecidas a al valor que genera una acción. Entonces, eh, creo que el desconocimiento hace que como que metamos todo en el mismo saco y que le pongamos a todo las mismas características. Y ahí me viene la pregunta, ¿cómo? Porque yo si es que quiero evaluar Nvidia, un poco como por hacer ese símil, ya, yo sé que Nvidia me va a reportar todos los trimestres sus ganancias, sus ventas, sus utilidades, costos. ¿Cómo yo evalúo un proyecto en blockchain? Eso es de lo más lindo que hay, porque eh, Nvidia a ti te reporta como, no sé, con 2, 3 semanas o un mes de desfase lo que ocurrió hace 3 meses, ¿cierto? Y de hecho lo quieren cambiar a hacerlo 2 veces al año y no cuatro. Con el blockchain, como el blockchain es una tecnología que es pública, es decir, tú puedes ver todo lo que ocurre sobre un blockchain. Tú en tiempo real puedes saber cuántos usuarios tiene Aave, cuántas ventas tiene Aave. Puedes ver, en el caso, esto es como un banco, entonces, por ejemplo, una de sus métricas más importantes, cuántos depósitos tiene. Tú puedes ver en línea cuántos depósitos tiene, puedes ver en línea cuánta plata de esos depósitos tiene prestado. Entonces existen plataformas tipo Bloomberg, si tú quieres, en donde tú puedes ver toda esa información. Ahora, lo que sí es importante, Aave es una empresa, un protocolo que hoy día no sé el último valor que tiene, pero si lo voy a mirar, no sé, deben ser 5 billions o algo de ese estilo, pero no genera, a ver, aquí lo tengo, sí, 3.5 billions en este momento, no genera revenues que sean capaces de responder a esos 3.5 billions, es más bien un startup que es una promesa de crecimiento, pero tú puedes hacer una evaluación de flujos, puedes hacer una evaluación de usuarios, puedes hacer una evaluación de clientes, puedes hacer una evaluación de algo que es común en cripto, puedes hacer de, puedes hacer una evaluación de comparables. O sea, tú puedes decir, oye, existe un AVE, pero también existe un Pendle, por ejemplo, que es otra plataforma parecida, y tú puedes decir, oye, puedes ver cuál es el valor comparado, comparado con la cantidad de depósitos que tiene. Entonces puedes empezar a ver métricas comparables entre distintos protocolos. Entonces, no es algo muy distinto a lo que ya estamos acostumbrados a ver en el mundo tradicional, solo que cambian los rieles, cambia un poco el paradigma de cómo esto se hace. Eh, y el mundo yo creo que todavía no lo descubre. Yo creo que lo que está pasando ahora va a acelerar ese descubrimiento. Y una de mis apuestas es que Wall Street lo va a mirar, lo va a entender y se va a tirar con todo. Así. Que al final, bueno, como tú me mencionas, si hay comparables, si puedo ver la información incluso en vivo, eso es un cambio total a lo que vemos actualmente, porque actualmente la información, como tú dices, está retrasada, porque tenéis que esperar mínimo un mes para ya saber la información de lo que venía antes. Además, también hay empresas totalmente sobrevaloradas que tienen una valoración enorme y los flujos que tienen no responden, no sé, un Palantir. O sea, como tenéis revenue, pero la valoración no se coincide con nada con el revenue que tiene. Entonces, tampoco, es como que vemos lo mismo en los mercados más tradicionales como las acciones, la bolsa normal, a lo que me estáis contando ahora. Entonces, De todas em, maneras, yo te diría que lo que sí es distinto es el tamaño. No sé, Nvidia está a punto de llegar a 5 trillions. Una empresa en bolsa grande tiene un tamaño que ya no puede vivir, entre comillas, de las promesas futuras, sino que tiene que hacer delivery de su estrategia, etcétera. En el mundo cripto tenéis que pensar de que Bitcoin es la más grande como activo, que hoy día está en 2.5 trillions o algo así, o sea, la mitad de Nvidia, 2.2 trillions vale ahora,
Pero de estos proyectos que yo te digo, que te mencionaba antes, el más grande es uno que vale, no sé, 12 billions. O sea, es una startup más o menos grande, pero chico en la práctica. O sea, no, es mucho más chico que un Bank of America, mucho más chico que un Visa, mucho más chico bueno, que un Meta, obviamente, y todo eso. Pero ahí viene inmediatamente el perfil de inversor que también está entrando, porque cuando, o sea, si tú me decís eso, no sé, en Nvidia, bueno, los retornos que han tenido los que invierten en Nvidia son eh, grandísimos, pero en general, lo que tú decías, la bolsa de Estados Unidos, el IPSA, va a tener un 9% promedio anual, que son empresas con una valoración mucho más grande. Pero ahí tú estás asumiendo que el crecimiento no es un 9%. En cambio, aquí tú estás Exacto. apostando a un crecimiento mucho mayor, que podría ser como si hago un símil para como tratar de bajarlo, o a una, no sé, a una micro cap, a una small cap, que tú son mucho más riesgosas también porque te puede suceder muchísimo riesgo, que sea desde una estafa, que también sucede en la bolsa tradicional, hasta que, no sé, porque no te diste cuenta y el CEO estaba comprando todas las acciones por debajo y te lo hicieron y después no hay más y se hace solo lo que pasa de todo también en small cap y micro cap. Entonces, Y, me parece que ah, puede ser parecido. de todas maneras, de hecho, yo lo veo de la siguiente manera. ¿Cuál fue la última empresa, el último startup en Chile, por ejemplo, que levantó plata más o menos fuerte? ¿Será Toku o vi RankMe, por ejemplo, hace poco levantó 11 millones? Como es una empresa privada, tú no puedes ver el precio en línea de ese startup. Pero claramente, cuando voy a inventar los números porque no me los sé, pero digamos que RankMe estaba valorado en, qué sé yo, 500 millones de dólares, y en el momento que alguien decide invertir en ello, la valorización ya no es 500, es 800 millones de dólares. Entonces, se pegó un salto de un momento a otro, entre comillas, de un 60%. Pero en la práctica, el día que RankMe dice, oye, compramos una empresa en México o estamos operando, qué sé yo, estamos creciendo nuestros clientes en Chile, si uno pudiese ver el valor en línea de esa acción, esa acción estaría moviéndose más 10%, menos 10%, más 10%. Ya. Con cripto pasa eso. Cripto tiene precios públicos, o sea, criptos son líquidas, tú puedes ver los precios todos los días. Entonces, cuando uno de estos protocolos, una de estas empresas dice, logré un acuerdo con Visa, por decir algo, para poder prestar la infraestructura blockchain, el precio salta un 20%. Y después cuando eso empieza se atrasa o resulta que vino un competidor y tiene una noticia más o menos parecida, cae un 10%. Bueno, la volatilidad que nosotros vemos en cripto no es porque sea cripto, la volatilidad es porque los tamaños son chicos y estas noticias, estos desarrollos impactan mucho, pero de la misma manera como impactan en una startup, solo que no lo vemos simplemente. ¿Por qué? Porque el precio no es público. Y ahí como inversor me surge la duda que es más como pensando al aire, el que invierte en cripto en ese sentido, ¿es más averso al riesgo o menos averso que alguien que invierte en startup? Porque una primera impresión es como, ya estoy invirtiendo en startup, estoy en algo como tangible que estoy viendo, pero al final no tengo la información. Y si no tengo la información en sí, es como que estoy más ciega y estoy asumiendo más riesgo que en cripto, como pensándolo así un poco al aire. ¿Tú Sí, pensás algo parecido? no, es justo al revés, yo creo. El hecho de que sea líquido y que tenga un precio público hace que tenga una volatilidad. Tú puedes medir una volatilidad en un activo de ese tipo. Entonces, va a tener grandes rendimientos, pero va a tener altas volatilidades también por cómo se mueve. Entonces, tenéis que tener más, digamos, amor al riesgo. En un startup, acá yo creo que aplica muy bien el que nada sabe, nada teme. Entonces, si no sé que bajó, chao, ni me preocupo. Ahí sigue mi inversión, digamos. Lo mismo pasa con los fondos alternativos, que no tienen esas valorizaciones o esos cambios de valorización ni esa volatilidad, porque son proyectos un poquito más tangibles, más establecidos, no sé, un proyecto de inmobiliario, por decir algo. Eh, pero la volatilidad es muy chica porque, claro, si es que un día no te dan el permiso de edificación y ese precio fuera público, el proyecto bajaría un 20% de todas maneras.
En cambio, el día que te lo aprueban, sube un 20%, pero eso no lo ves. Es imposible de ver porque el precio no es público. Entonces, tiene menos volatilidad, pero tiene menos volatilidad porque no podemos medirla, no porque el proyecto no tenga volatilidad. Claro, pero un poco llevándolo súper en simple, lo estoy poniendo como alguien que ya, asumiendo que no invierte, ahí es tan fácil como ya me tapo los ojos, no miro los criptos y dejo que corra a largo plazo y también me salté toda la volatilidad que puedo haber tenido en el corto plazo. Mira, esa es la mejor recomendación que uno le puede hacer a alguien. Y de hecho, hay como casos emblemáticos. Y de hecho hay uno que ahora que está dando vuelta, hay dos que están dando vuelta. Uno, el más emblemático de todo, hace más de 10 años hubo un hackeo de un exchange que se llama MTGOX y se pelaron harta plata, ¿ya? Em, y bueno, como este es un mundo relativamente transparente, esa plata la encontraron. Y MTGOX ahora le va a devolver plata a sus clientes, ¿ya? Pero no le va a devolver los dólares que tenía el 2014, le va a devolver los bitcoins que tenía el 2014. Entonces, ese gallo en la práctica decía, pucha, yo tenía un bitcoin que costaba $5.000, si lo tuviera de vuelta, valdría 110.000. Qué feliz sería. Pero quizás ese gallo lo habría vendido cuando costaba 10 lucas. En cambio, por no poder venderlo, porque no lo tenía, aguantó, o sea, ni siquiera aguantó. No tenía nada que hacer. Hoy día tiene 110.000. Entonces, efectivamente, el hecho de no poder operar o el hecho de no poder verlo, a veces ayuda a poder tener, a no tomar malas decisiones. Ahora, el hecho de que sea líquido tiene otras gracias también, pues. Tiene la gracia de que lo voy a ocupar de colateral, tiene la gracia que si tenía algún apuro lo voy a vender. El precio es más justo en ese sentido. O sea, no hay nada peor que vender una casa rápido, por ejemplo. Bueno, con cripto no tenéis que venderlo rápido ni lento, tiene un precio en cada segundo. Sí. Oye, y ahí me gustaría un poco bajar, ¿cuál es el perfil de personas que invierten contigo? O sea, o el perfil de riesgo de las personas a las cuales tú vas y le ofreces lo que ofreces en ARC, tus productos. Sí, nosotros apuntamos a un cliente que tiene cierta capacidad de ahorro y de inversión y que puede invertir un monto, comillas, relevante dentro de su portafolio. Estamos hablando, no sé, 10.000, 20.000, 30.000, $100.000, o sea, en ese rango. Ahora, siempre algo que les comentamos es inviertan un monto pequeño. O sea, siempre nos preguntan, ya, pero Nicolás, ¿cuánto invertimos? Y yo siempre les digo, mira, tenéis que invertir un monto lo suficientemente grande para que sea relevante dentro de tu portafolio y estés algo atento a lo que está ocurriendo, porque creemos que el hecho de invertir en cripto también te ayuda a entender la tecnología, ver para dónde va, porque muchas veces pasa que gente nos dice, no, pues lo voy a entender primero y después voy a invertir. En la práctica no hacen ninguna de las dos cosas. Entonces, una manera de aprender esto es estando expuesto. Entonces, por el lado por el, por la parte de abajo es invierte un monto que te genere algo de atención, algo de incomodidad, digamos. No invertáis 50 pesos si es que tenéis eso. Y por arriba, yo siempre les digo, invierte un monto en que tengas la certeza o algo de certeza de que no lo vas a necesitar en un periodo de 3, 4, 5 años. O sea, por eso por ejemplo, que yo creo que es una mala idea invertir 50, 60, 70% de tu portafolio en cripto, porque si llegáis a tener un problema, si es que te enfermáis, si te queréis ir de vacaciones, y qué sé yo, y tenéis que sacar esa plata en un momento que se pegó un bajón de un 20%, como ocurrió hace 3 semanas, te hay que comer ese 20%. Pero si tenéis la capacidad de esperar, ya estaríais más o menos hoy día a niveles de lo que estuviste en ese momento. Entonces, lo peor es invertir un monto en que lo vas a necesitar en un corto plazo. Lo mejor es invertir un monto en que tú te olvidáis, lo dejáis ahí, lo miráis si tú queréis, pero no lo necesitas para poder vivir ni para poder hacer frente de las, digamos, problemas o complicaciones que podéis tener. Oye, ¿y de cuánto es ese rango? Porque, por ejemplo, el mínimo y el máximo promedio que tú estás hablando. Nosotros en la plataforma aceptamos desde $50. Pero en porcentaje, no tanto en monto como en Perdón. porcentaje. Mira,
Va a depender. Family Office y personas de alto patrimonio sí que tienen harta plata y que de alguna manera ellos tienen un benchmark que es la bolsa de Estados Unidos, un 8 o 10%. Tú le decís, no, no invirtáis más de entre un 1 y un 5 por decir algo. O sea, un 1 para que tengáis algo de skin in the game, un 5 ya es para el jugado jugado, ¿ya? Para alguien que puede de alguna manera recuperar la pérdida con su flujo, digamos, con su sueldo, entonces alguien que gana más o menos un buen sueldo y que tiene un patrimonio líquido de 100, digamos, 100 da lo mismo que, tú puedes invertir en un 10%, hasta el 20%, diría yo, si estáis full jugado. Oye, y en este sentido, justamente hablando de las personas que invierten contigo, ¿cuáles han sido los principales desafíos que te hay encontrado tú, sobre todo por esto del desconocimiento, de que es algo nuevo y todo, para hacer crecer y empezar a conversar y generar la confianza que requiere que alguien te diga como te coloco el 1 al 5 si es que es un family office, alguien, una empresa grande, o un 20, 10, 20% si ya son más pequeños? ¿Cuáles son esos desafíos que te vas encontrando? Yo creo que el desafío principal es eh, ayudarlo a sacarse los paradigmas que tienen, ¿ya? Hasta hace poco tiempo atrás, cripto era para criminales y era la manera de lavar dinero y qué sé yo, se usaba en la dark web. Ese era como un comentario que yo escuchaba bien frecuentemente. Pero la verdad eso es súper incorrecto, digamos. Se usa, pero de la misma manera como se usa dinero en efectivo, dinero bancarizado, o sea, como que no hay una condición especial en cripto para que eso ocurra, ¿vale? De hecho, a mí siempre me gusta contar una anécdota. Una vez me invitaron a una conferencia de prevención de lavado de activos y yo dije, chuta, aquí me van a agarrar a tomate. Y en la misma panel había un gringo que era un agente de la DEA, de la Agencia de Droga de México. ¿Ya? Él trabajaba en México, pero era de la DEA. Y él dijo, nosotros preferimos que los carteles muevan plata con cripto a que la muevan con efectivo o con plata bancaria, porque si bien no sabemos quién la mueve, sí podemos taguear, sí podemos ponerle como una banderita a todas las personas que tocaron esa plata. Y basta que alguien se mande un condoro y que tú lo puedas identificar, que eso, digamos, la interfaz entre cripto y fiat, que se llaman los dineros que conocemos habitualmente, está súper regulado y es bien difícil no identificarte. eh, Tenéis toda la trazabilidad y eso era muy potente. Entonces, no es muy cierto, o sea, no es que no sea muy cierto, es bastante errado pensar de que se cometen más crímenes con cripto. Y el otro, y este, de hecho, me tocó verlo hace poco en un podcast. Hay gente que dice no invierto porque no lo entiendo. Creo que cada uno tiene que invertir en lo que quiera y obviamente si no lo entendí, bueno, obvio. Pero la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, pero ¿cuánto tiempo le has dedicado para entenderlo? Porque si tú me dices, no invierto porque no lo entiendo, porque no lo entiendo, pero le has dedicado 2 minutos en entenderlo, bueno, en verdad lo que importa es, no invierto porque no me importa, no lo tomo en cuenta. Digamos. Y esto lo vi hace poco en un podcast, sobre todo de un asset manager, y yo decía, chuta, qué difícil que un asset manager que de alguna manera era de otra clase de activo, pero un asset manager que su pega es administrar activos, decir que no entiende el activo más rentable de los últimos 15 años, desde que existe. Entonces, eh, eso me cuesta, digamos, cuando la gente me dice, no, no invierto porque no lo entiendo, pero en verdad tampoco lo quiero entender. Entonces, creo que es mucho mejor que me digan, ¿sabes qué? No estoy ni ahí y no perdamos el tiempo. ¿No? Sí, porque un comentario respecto a eso, en verdad, entender Bitcoin, que es como la entrada, o sea, si no entendí nada, te vayas a Bitcoin. Y entender Bitcoin no es la gran cosa, No, no es de no es genio, rocket te ponía science, a no. leer un par de blogs y ya entendí de qué se trata. Entonces, Absolutamente. Y yo creo que es súper válido que alguien no le crea. Yo siempre cuento esto. Cuando yo partí con Arch, una persona de mi familia me dice, oye, Nicolás, ¿estáis seguro que te vas a meter en cripto considerando que es algo que va en contra de los gobiernos? Y la verdad que eso siempre me quedó razonando porque si Bitcoin
cumple el objetivo que tiene, en la práctica lo que está haciendo es quitarle poder a los emisores de la moneda actual, que son todos gobiernos. Entonces uno dice, chuta, ¿le irá a ir bien? O sea, ¿podrá, comillas, ganar o tener un rol, un activo que va en contra de los que tienen, no sé, el poder de la fuerza, digamos, ¿cachai? Entonces a mí eso me quedó siempre dando vuelta, y yo creo que lo que ocurrió con la elección de Trump en Estados Unidos es muy relevante, porque en la práctica es un gobierno, y no cualquier gobierno, sino que el más importante del mundo, diciendo yo banco esto, eh, y lo queremos desarrollar y todo. Entonces, ese riesgo de que estáis desarrollando una tecnología que va en contra del establishment, bajó muchísimo. Yo creo que ese riesgo va a ser cero cuando venga un partido demócrata, digamos, en Estados Unidos y diga banco cripto también. Y eso está pasando con las leyes que están sacando acá. Entonces, creo que ahí ese riesgo, que para mí era el más grande de todo, de que esto, Bitcoin no se puede prohibir, pero sí es fácil hacerle la vida imposible, digamos. Entonces, si le haces la vida imposible, quizás nunca va a lograr el objetivo que quiere. Pero bueno, creo que vamos bien encaminados. Sí, es que me imagino, voy a decir un absurdo, pero por ejemplo, si a Trump se le ocurriera multar a todos los comercios que te aceptan Bitcoin, como que igual le hace la vida bastante Obvio, difícil a Bitcoin y se cae obvio. todo detrás, pues. Todo. Entonces, Y podría no prohibirlo, pero podría decirse que le voy a poner un un 20% de fee, sí. taxa. Claro, es fácil hacerle la vida difícil. Ahora, yo creo que una de las gracias que tiene Bitcoin, y creo que una de las razones de por qué Satoshi lo creó, es porque dijo, el, el activo más importante de una economía de mercado es el dinero, porque el dinero al final es la manera que tenemos de intercambiar, entonces es un activo. Y es el único, comillas, no es el único, pero siendo tan importante, es un activo monopólico. O sea, en cada país tú no puedes ir y emitir papel dinero, digamos, te meten preso, ¿cachai? Entonces, es muy loco que una economía abierta de mercado, etcétera, etcétera, el activo más importante sea un monopolio. Oye, y volviendo a tus desafíos, se me ocurre otro mientras me hablabas estaba pensando, ¿es un desafío para ti todas esas personas que quizás no son tu ICP, tu cliente ideal, pero sí son como estos los tipo Crypto Bros que quizás tienen plata, no cachan nada y se quieren hacer rico rápido también y te quieren poner mucha plata y después no, es como que no va a funcionar? ¿Hace un desafío para ti ese tipo de personas que son más tendientes o más fácil de que inviertan en cripto? No, no, porque no son nuestra ICP y la verdad que lo que nosotros ofrecemos está muy lejos de lo que ellos quieren, digamos. O sea, cuando nosotros somos como fome en ese sentido, ¿cachai? Como alguien viene y me dice, Nicolás, gasta toda mi plata, multiplícala por 100, yo le voy a decir, no soy mago, digamos, no te voy a ofrecer esa cuestión, ¿cachai? Donde sí me genera un problema es que sí genera una expectativa en otros, digamos, que a mí me lo hace más difícil, digamos, porque si viene alguien que vi un video y me dice, oye, invertiste voy a inventar, en la meme coin de Trump, que subió, no sé, X%, yo le digo, no, porque no invierto en ese tipo de moneda. Entonces ahí el gallo dice, ah, chuta, no, entonces yo no quiero estar aquí porque yo quiero tener esa exposición. El problema es que pasaron 2 semanas y esa moneda se fue a cero o casi cero, entonces como que es súper difícil competir contra esta persona que genera unos sueños que no son reales. Entonces ahí me imagino que, porque tenía ese desafío, tenía el desafío también que es como contrapuesto a lo mismo, que es como el de hacer, el de crear la confianza y de que lo entiendan y que sepan que una meme coin no es un proyecto, que es lo que hablábamos al principio. Una meme coin es algo como que no es nada y se puede subir o bajar, morir al día siguiente. Entonces, y por otro lado tenía estos que tienen como, no sé, volvieron, porque en YouTube, en X, te aparece hoy, es un más 1000%. Y eso provoca que la gente lo vea. Pero ahí la pregunta es, ¿tú cómo en general enfrentas los desafíos? Me adelantaste un poco que era con educación. Entonces, eh,
¿esa es la principal herramienta que tienes para superar todos estos desafíos o tienes otro set de herramientas para hacerlo? No, es la educación, pero de distintas maneras, porque, por ejemplo, nosotros hacemos talleres, explicamos la tecnología, eh, tenemos un proyecto hoy día, un producto que se llama Pulse, por ejemplo, que es un newsletter donde las personas se suscriben y pueden ir entendiendo qué está pasando en el mercado, etcétera. Pero también, no sé, cuando ocurrió la fiebre de las meme coins en enero, en la red de Solana, nosotros obviamente que sacamos nuestros propios análisis donde decimos, oye, mira, sí, bonito esto, pero al cabo de 3 meses no queda nada, ¿cachai? Entonces, ¿te quieres exponer a eso? ¿Vas a tener la varita mágica de saber cuándo entrar y saber cuándo salir? Entonces, la gente que es menos termocéfala, podríamos decir, entiende eso y dice, ya, ok, este es el lugar donde yo quiero estar. Porque también, la otra cosa que yo le digo a los clientes es, oye, invertir en una meme coin es como ir al casino. Es lo más parecido a ir al casino. Y yo prefiero que los clientes vayan al casino con su plata y no que me la pasen a mí para yo ir al casino. O sea, sería como, o sea, claro, para mí sería entretenido, pero es una locura, ¿cachai? Entonces, es siendo muy claro de lo que uno está vendiendo, porque tú no estás vendiendo rentabilidad, tú estás vendiendo acceso a una tecnología, estás vendiendo eh, una expertise que de alguna manera genera ventajas por sobre alguien que viene caminando por la calle y te dice, oye, ¿quieres invertir en cripto? Eso es lo que vendemos, no vendemos un 3 por, porque sería una falacia esa cuestión. Oye, y dentro de otros desafíos, ¿has tenido desafíos regulatorios? Buena pregunta, sí. En dos frentes. El primero es cuando nosotros comenzamos en Estados Unidos, nosotros comenzamos el 2021 y el 2022 fue el peor año de la historia de cripto en términos de escándalos regulatorios. O sea, murieron varias empresas, quebraron por fraude o por malos manejos y además está el caso emblemático de FTX, ¿ya? Y Eso eso te iba a hizo, decir, que sí, justo cayó ese año, sí, fue grande. exacto. En noviembre, de hecho, estamos como a una semana de cumplir ya 3 años de eso. Eh, y eso obviamente hizo que el regulador pusiera muchas trabas. Y no solo pusiera trabas como para existir, sino que persiguió a muchos proyectos. Y eso hizo que Estados Unidos dejara de ser el líder en términos de construcción y desarrollo de la tecnología, hizo que muchos inversionistas se alejaran, hizo que tuviésemos que poner geofencing a Estados Unidos. Entonces eso como que hizo que el mundo anduviera muchísimo más lento en términos de cripto. Y en particular en Chile hoy día, yo creo que lo de la ley FinTech es un avance, pero también es un problema en términos de cripto, porque trataron de meter a cripto al definirlo como un activo financiero dentro de esta, digamos, estructura regulatoria, pero no se hicieron cargo de las características especiales de cripto. Entonces, por ejemplo, eh, hoy día nuestros clientes hacen autocustodia, nosotros no custodiamos los activos de nuestros clientes. Y eso en el mundo tradicional es como impensado, nadie custodia sus acciones, ¿cachai? Entonces, como que eso no está tomado todavía en la ley FinTech. Yo creo que es un avance, pero yo creo que tenemos que esperar a ver desarrollos en esa línea también. Oye, y en ese mismo me surge una duda, porque hace unos meses salió, al menos en Chile, todo esto de la circular 62 de la UAF, y que está todo esto, la fintech metida. ¿Ustedes también caen ahí o están fuera de eso? Como estáis justo en cripto y me mencionaste que te toman como fintech. Hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. Y de nuevo, por este mismo que te decía antes de que todas las circulares de la CMF, la UAF, muchas del servicio incluso de impuesto interno, como que responden a una estructura tecnológica, financiera, regulatoria, que es la que conocemos los últimos, no sé, decenas de años, ¿cierto? Pero cuando tú le decís, oye, el cliente opera contra un smart contract y custodia su activo y lo puede hacer con digamos, con mi autorización o sin mi autorización como plataforma, eh, es mucho más difícil cumplir con algunas regulaciones, ¿cachai? Entonces, hasta que no, eh, de alguna manera, hasta que no entendamos esta nueva infraestructura,
la regulación siempre va a estar media coja en el mundo cripto. Y aquí me refiero al mundo cripto más nativo, porque es distinto que tú operes en Buda, por ejemplo, que es un exchange que es lo más parecido a hoy día a una corredora de bolsa, podríamos decir, pero no de activos de valores, sino que de activos financieros. Ellos sí intermedian, sí custodian, sí, qué sé yo, enrutan transacciones, etcétera. En una plataforma descentralizada no necesariamente ocurre eso, ¿cachai? Entonces ahí es donde se produce este como choque, digamos, entre regular lo que conocemos y haber metido en la misma regulación cosas que tienen una infraestructura distinta. Y ahí supongo que te toca no solo educar y pelear, o sea, no solo educar a tus clientes, sino que también educar al mercado en general. Me imagino porque por mucho que los que crean las regulaciones, si no conocen, nunca te van a regular bien. Entonces, ahí viene un problema también en tu caso, o sea, en tu caso, pero también a todas las que están en este mundo cripto que cada vez está creciendo más. Sí, ahí nosotros hemos tenido un rol bastante pasivo ahí. Creo que FinTech Chile ha ayudado harto y tiene un comité de activos digitales, por ejemplo, que intenta empujar. Pero también creo que la CMF está bien abierta a entender, digamos. O sea, yo no veo que esto sea un problema. Acá no hay una pelea, digamos. Hay una sana convivencia entre lo que conocemos y lo nuevo. Y ojalá que siga así y se mantenga como en esta, como en el modo de vamos entendiendo lo que ustedes hacen en esta industria nueva que no conocemos muy bien y cómo la vamos incluyendo dentro del marco regulatorio para proteger a los consumidores. Al final ese es lo importante, pero yo siempre pongo un ejemplo, y qué es lo que está pasando acá en Estados Unidos y que creo que va a pasar en todo el mundo. Eh, en la administración anterior, había una pelea muy grande de que cripto, la mayoría de las cripto eran un security y por lo tanto se tenían que regular con las leyes existentes. Y cripto, la industria de cripto se resistió, se resistió, se resistió, se resistió y hoy día con esta nueva administración se están creando, de hecho hoy día se está discutiendo una cuestión que se llama el Clarity Act, que es como una ley que le va a dar una estructura al mercado. Para mí esto es exactamente lo mismo que pasó hace, no sé, 10 años o 15 años con Uber. Cuando llegó Uber a los mercados, al principio nadie lo pescaba, era algo chico, no existía, ¿cierto? Cuando empieza a crecer, los taxistas empiezan a alegar, empiezan a tener quizá algunos problemas de seguridad, entonces la gente dice, oye, hay que regular a estos gallos y le querían poner la ley de taxis, por decir algo. Se resistieron, se resistieron, se resistieron hasta que fueron demasiado grandes y los gobiernos empezaron a decir, ok, hagamos una ley Uber en los distintos países. Y eso hizo que no le pusieras una camisa de fuerza a Uber con la ley de taxi, sino que hicieras una ley únicamente al nuevo modelo, a esta innovación que Uber estaba trayendo. Yo creo que con cripto está pasando exactamente lo mismo. Genial. Oye, volviendo un poco a tu empresa, a cómo llegan em, ¿cómo, cuáles han sido las claves para que crezca en este mundo que estamos hablando? Porque por un lado tenéis los desafíos, tenéis las regulaciones, tenéis un montón que si uno lo mira desde fuera, uno podría decir como, oye, que igual arriesgado meterse con una empresa en este mundo. Entonces, ¿cuáles han sido esas claves que tú decís como, estos son los pilares que nos han hecho crecer y seguir después de, mira, voy a decir, están desde el 2021, me comentaste, ya llevan 4 años, van a 5, 4 años, Vamos a cumplir 5 eh, sí. que en el mundo cripto es mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles han sido esas claves? A ver, hartos porrazos desde el origen, pero yo diría que la clave principal es lograr un equilibrio entre el lugar nuevo donde tú quieres llevar a tus clientes con el lugar que ellos conocen. Porque si es que nosotros los empujamos demasiado fuerte hacia lo más, comillas, innovador dentro de esta industria, ellos no tienen dónde agarrarse, entonces no tienen de dónde partir, dónde comenzar en una relación con nosotros. En cambio, si es que tienes una conexión entre lo que ellos conocen y lo que nosotros queremos, donde los queremos llevar, que en esta, digamos, inversión más
descentralizada, con DeFi, donde puedan ocupar, qué sé yo, activo autocustodiado, etcétera, es más fácil que transicionen hacia allá, digamos. Entonces, yo me acuerdo perfecto cuando comenzamos, que estábamos además en un momento como eh, de mucha en el ecosistema cripto. Yo creo que partimos muy lejos de donde nuestros clientes estaban y eso hizo que hubiese como una desconexión entre nuestra propuesta de valor y nuestro cliente. O sea, nuestro cliente no llegaba a entender la propuesta de valor. Y creo que una de las claves fue ir acercando esa propuesta de valor donde nuestros clientes estaban para poder empezar a llevarlo hacia donde nosotros queríamos llevar. Y eso obviamente que es un cambio que hemos hecho hace no sé, cerca de un año y medio, ha tenido súper buenos resultados. Y ahí viene el entendimiento que tienen ustedes de sus clientes. O sea, me imagino que tocó como investigar a los clientes, entenderlos, quizás conversar con ellos y ver cómo acercar esto que es cripto a ellos. De todas maneras, y lo otro que en esa línea, o sea, súper de acuerdo con lo que decía Ignacio, y lo otro es darte cuenta que hay algunos que no son clientes tuyos, que no lo van a hacer nomás. O sea, eh, en este mundo hay un, comilla, un segmento que se llama los degens, que son estos gallos que están como en la frontera de cripto, ¿ya? Y obviamente que atenderlo a ellos siempre es un desafío. Eh, Están siempre buscando cosas nuevas y entender lo que quieren es más difícil. Entonces, el haber parado y decir, ¿sabes qué? No vamos a atender a esa gente. Por mucho que tengan harta plata, que ya entienden exactamente lo que tú le estás ofreciendo, etcétera, etcétera, no vamos a ir a ese segmento. Y eso creo que fue una buena decisión en su momento, porque creo que es tan importante decir, de encontrar a quién atiende, a encontrar a quién, decidir a quién no va a atender y no ofrecerle producto a esas personas, ¿cachai? Porque te gastáis, te desenfocáis, en la práctica tu propuesta de valor no termina siendo clara para ninguno de los dos. Oye, me parece genial lo que me estoy diciendo porque también sería súper simple, o no simple, pero tentador decir, oye, creemos un producto que sea una especie de ETF de todas las meme coins y que la cuestión te muestre un por mil y eso tú lo después le sacáis el pantallazo del día, lo publicáis en redes sociales y se te llena de gente como queriendo tener esa rentabilidad rápida, po. Entonces, como esas tentaciones de ir a clientes que no son el tuyo, bueno, eso mismo puede hacer que perdáis toda la confianza del otro cliente que sí es serio, que es tu cliente ideal y que te va a ver haciendo eso y va a decir como que está haciendo este hombre. Así que, Lo que tú estás describiendo fue una discusión estratégica gigantesca internamente hace, no sé, 15 meses o algo así, ¿ya? Em, y, y creo que la razón de por qué no lo hicimos, porque finalmente no lo hicimos, es lo último que dijiste, que es, has venido construyendo confianza con tus clientes, no sé, por 4 años, donde tú le decís, las meme coins es como ir al casino, mejor anda tú al casino, para que un día llegáis y le digáis, mira, tengo un nuevo producto, tengo un ETF de meme coins, es como decir, bueno, me- ¿qué me estáis diciendo, cachai? O sea, todo lo que me habéis dicho ahora ya no entiendo nada. Entonces ahora, obviamente uno nunca tiene el contrafactual de, oye, ¿qué habría pasado? Sí, qué sé yo, lo habría ido bien, mal, hubiéramos captado más clientes, etcétera, no tenemos idea. Eh, Creo que la coherencia siempre paga a largo plazo. Entonces, creo que eso fue lo que motivó nuestra decisión. genial. Oye, pasando ya a uno de los últimos temas que quería hablar contigo, que es cuál es el futuro de esto. O sea, tanto del mundo cripto, cuáles son como tu hipótesis acerca de Bitcoin y los otros proyectos, que podríamos incluso centrarlo en Bitcoin porque es como el que lidera. Y eso, ¿cuál es el futuro que tú ves en torno al Bitcoin, al blockchain y nuestra sociedad, nuestra economía? A ver, voy a estar obligado a no solo hablar de Bitcoin, porque como te comenté yo Sí, en un sí, no, sí. momento, Bitcoin es un animal bien único y después está todo el resto del ecosistema que creo que tiene más cosas en común. Entonces, a ver, yo creo que Bitcoin va a tomar el rol del oro digital. No tengo ninguna duda de eso. Eh, ¿Cuánto se va a demorar? No sé. Pero ¿en qué se va a traducir? Se va a traducir en que bancos centrales, grandes fortunas,
zonas naturales van a tener Bitcoin como una reserva de valor. Y hoy día es complejo tener un producto o denominar un producto como reserva de valor cuando cae, no sé, un 50% en un año. ¿Sí? O sea, ¿de qué reserva de valor me están hablando? Pero yo creo que esa volatilidad ha venido cambiando y va a seguir cambiando, ¿ya? Entonces, y va a ser un producto refugio, va a responder el, a la tremenda emisión de monedas que estamos viendo por parte de los bancos centrales. O sea, hoy día el mundo está endeudado, estamos llegando a niveles en que el mundo no va a poder pagar su deuda, tener activos finitos y que tengamos la certeza de que es finito, creo que va a ser valorado, ¿ya? Entonces, no tengo mucha duda de que eso va a ocurrir. Creo que el otro mundo, el mundo de Ethereum, de Solana, de las stablecoins y todo eso, a mí ese mundo me entusiasma muchísimo porque ahí lo que sí vamos a ver es un cambio de tecnología muy fuerte no solo del mundo financiero, yo creo que vamos a partir por ahí, pero van a cambiar los rieles donde la economía se produce, ¿ya? Porque en la práctica, hoy día el mundo está muy digitalizado, casi todos nuestros bienes, o no sé si casi todos, pero muchos de nuestros bienes son digitales, eh, pero la plata no. Y yo creo que lo que trae todo este mundo es poder tener una plata digital, ¿ya? Y lo que va a ocurrir en el corto, creo yo, es que vamos a ver cada vez más activos del mundo real que van a estar sobre un blockchain. Estoy pensando en real estate, estoy pensando en acciones, estoy pensando en fondos, estoy pensando, o sea, no sé, yo creo que el día de mañana tu auto, en vez de tener un carnet que dice, mira, este auto es de Ignacio, tú vas a tener un token que va a estar en una billetera tuya y va a decir, este token es de Ignacio. Y tú el día que vendáis ese auto, simplemente vas a tener que enviarle el token a la billetera de tu comprador y no vas a tener que ir por el registro civil y bla, bla, bla. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Esto del auto no va a ocurrir tan rápido, pero lo del mundo financiero, eso va a ocurrir bastante. Pero hay casas que ya se han vendido con smart contract, como que Sí, ya igual se está moviendo algunos temas ahí. exacto. Y creo que o sea, todo lo que te he comentado ha pasado, pero ha pasado todavía como en modo prueba de concepto, si tú querés decirlo, y entre eh, personas que les gusta la tecnología cripto, digamos, ¿ya? O sea, si a mí no me interesa, si no conozco cripto, si no me gusta cripto, no voy a ir a comprar un token de una casa. Lo que yo digo es que va a llegar un momento en que no vas a tener alternativa de que tu auto no sea un token, digamos, o sea, que el ownership de ese auto no esté representado por un token. Yo creo que eso va a terminar pasando en algún momento. Oye, a mí personalmente también me gusta harto en algún punto también sobre cuando estuvo este tema del metaverso y fue el boom del metaverso hasta y Meta se cambió el nombre a Meta y todo. Me hacía también mucho sentido, no sé, el comprar una tierra en un metaverso de algún proyecto que encontrara interesante. Hoy ese boom ya pasó, pero sigue siendo interesante, o sea, más allá de la burbuja que se creó en su momento, sigue siendo interesante y a medida que vaya creciendo en algún punto, eso para mí sí o sí van a empezar a agarrar valor de nuevo, pero de una forma un poco más gradual y con más casos de uso. Eh, bueno, eso es lo que yo creo. De todas maneras, yo creo que lo que ocurrió ahí fue una fiebre de locura también, pues, de exceso de liquidez, de gente comprando estos pedazos de tierra o estas figuras de distinto tipo. Pero lo que es interesante es la tecnología que hay detrás. Los NFT, es que hoy día tú decías NFT en un círculo normal y te dicen, oye, eso fue un puro scam, puro fraude, etcétera. Pero en la práctica, la tecnología que hay es notable porque es la manera de generar un activo único en que tú puedes representar el valor de algo sin necesidad de tener un intermediario. Porque, ¿por qué existe el conservador de bienes raíces? ¿O por qué yo tengo que registrar mi auto en el registro civil? Porque alguien tiene que dar fe de que esa casa es mía. Porque es, ¿qué,
¿Cómo tú dices que esa casa es tuya? Es porque hay una escritura, que es un pedazo de papel, que dice esa casa es de Ignacio. Pero sería súper fácil de que alguien falsifique ese papel y diga, oye, sé que esa casa es de Nicolás, y yo vaya y la venda, y después cuando llegues tú y digas, oye, mi casa, ¿quién la tiene? No, me la vendió Nicolás, no, es que esa plata, eso no era de Nicolás, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Lo resolvemos con un conservador de bienes raíces, que en la práctica es un punto único de verdad que dice, esta casa es de Nicolás, esta casa es de Ignacio, esta casa es de Pedro. Bueno, el blockchain puede hacer lo mismo de una manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque esa casa podría estar representada por un token, ese token, el portador de ese token es el dueño de esa casa y, eso va a permitir que podamos transferir esa casa sin un intermediario. Esa casa es un NFT. ¿Por qué? Porque es un activo único que representa el valor de un activo único. Listo. Y ahí me hace mucho sentido, por ejemplo, siempre lo he pensado, si por ejemplo todos los artistas sacaran su NFT y yo me compro mi NFT para sacar y que ese NFT represente un asiento en primera fila en todos los conciertos que ese artista haga. Entonces, quizás yo tengo en vez de una entrada, el NFT, voy y lo presento y tengo acceso a, a reservar un asiento en primera fila en todos lados. Entonces, ahí es cuando yo veo como que hay un valor que se le podría dar y por qué cuando surgieron los NFT también, si no hay un valor detrás, obviamente no hay nada y se convierten como en estas fiebres que, no sé, eso mismo, unas tierras, me acuerdo, me puse a ver las tierras, $20,000, $50,000 y ahí para arriba, entonces lo encontraba como ya, ¿cuál es el valor que tiene esto? Pero cuando me dicen algo como una casa, oye, este NFT es una casa, ya, le veo el valor yo al menos, o un palco, o lo que sea. Entonces, como haciendo eso, me hace mucho sentido y como tú decís, la tecnología que hay detrás de eso es lo fascinante, pues, como toda la simplicidad, las fricciones que quita, el, el promover la economía que genera. Entonces, eso es lo fascinante, diría yo también, como desde mi perspectiva. Y imagínate lo que abre además el poder tener eso. Hoy día, ponte tú podrías ir al banco. O sea, hoy día se puede. Tú vas al banco, le dices, oye, banco, préstame plata, te dejo mi casa en hipoteca. El banco te dice, ya, perfecto. Pero esa transacción te cuesta, no sé, 3.000 dólares, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, lo que hay que pagarle al conservador. En cambio, tú podrías ir hoy día al banco y decirle, oye, mira, acá tengo mi casa, acá está este token, te lo paso, tú lo custodias, pero préstame plata. O sea, imagínate lo fácil que podría empezar a ser el mundo en un ambiente de ese tipo, ¿cachai? Y en múltiples cosas. También pienso en los estudios de título. O sea, vaya a comprar una casa, tenéis que pagar a un abogado el estudio de título. Ya, pero si me demostráis que tenéis el token, incluso podría, como tú decías antes, puedo seguir las transacciones de ese token, tengo el estudio de título ahí al tiro. Exactamente, exactamente. Porque Oye, el estudio de título, ¿por qué existe? El estudio de título existe porque no está clara quién es el propietario de esa casa, ¿cachai? Y qué es esa casa, digamos. Eso es el objetivo de un estudio de título. Con esto sería bastante más simple. oye, y un poco para ya ir cerrando, ¿qué le recomendaríais a una persona que está tú, recién comenzando a conocer este mundo cripto? Eh, par- Me imagino que educarse. ¿Cuáles son fuentes confiables de educación? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? También dijiste invertir y ahí, como tenía skin in the game, ir aprendiendo cuál es la mejor forma de ir metiéndose. No conozco a nadie que sea como un experto en cripto, sin irse en la locura, pero que entienda bien el mundo, que no esté expuesto. Entonces yo creo que es una condición necesaria si alguien está interesado en este mundo. eh, y no estoy hablando de miles de millones de pesos, estoy hablando de miles de pesos, estoy hablando de, oye, entiende cómo funciona la plataforma, así de sencillo, cualquiera que sea. Fuentes, mira, yo creo que hay una serie de a ver, el problema de las fuentes es que uno se puede marear infinito y hay múltiples podcasts, newsletters y cosas. Entonces, yo lo que les recomiendo a las personas es que lean, vean videos, vean 3 o 4 y qué sé yo, o 10, cuando uno les guste porque lo entienden, porque el nivel de profundidad al que ellos quieren, etcétera,
sean fieles a ese podcast y se van a ir alimentando de un poco de lo que va ocurriendo en el mundo. Y cuando ya quieren un poquito como de, como de día a día, Twitter o X es la fuente perfecta. O sea, tú pones Bitcoin en Twitter y vaya a poder leer lo que está ocurriendo, las cosas de verdad y mentira, los memes, vaya a poder, como cuando uno quiere como hacer zapping, es X. Cuando tú querías entender bien algo, identifica 3 o 4 podcasts o 3 o 4 newsletters y quédate con esos porque van a ser la mejor fuente en vez de ir picoteando. Creo que no es la mejor. Ahí paso el aviso de Pulse para que lo vayan a mirar, pero es para alguien que quiera entender por qué cripto y macro, la macroeconomía y cripto están bastante juntas y entender qué está pasando. Bueno, ahí igual vamos a dejar Pulse en el link y todo. De las últimas preguntas, ¿qué le recomendaríais para alguien que está comenzando una empresa en el mundo cripto? Yo le recomendaría que encuentre un problema, o sea, que no se enamore de la tecnología ni de una solución. Oye, mira qué bueno esto que vi. No. Encuentra un problema y ve cómo el mundo blockchain o el mundo cripto puede resolverlo de mejor manera que el mundo tradicional. Creo que esa es la mejor manera que yo, o sea, si yo tuviera que partir de nuevo, eso haría, ¿ya? Porque hay una crítica súper típica en el mundo cripto que es de que estamos buscando problemas para las soluciones que hemos desarrollado. Y esa es la peor manera de entender. Y yo creo que ha habido mucho de eso en cripto también. De gente que, no sé, que hizo plata con Bitcoin y que está forrado y que quiere hacer algo y hace cualquier cosa, digamos, ¿ah? Entonces, creo que esa es la mejor manera de emprender en cripto hoy día. Y creo que es la mejor Oye, manera de emprender en cualquier lado, digamos. Pero, sí, es que eso te iba a decir que es como, al final es la forma de comenzar resolviendo un problema. O sea, encuentra una persona, un problema y realmente entrega valor. o sea, creo que la única diferencia que yo vería y que creo que para el mundo cripto sí tiene mucho sentido hoy día es que eh, tú puedes hacer lo mismo que está haciendo otro, en que cambias la infraestructura, cambias la tecnología y tu solución puede ser mejor. ¿Cachai? Te pongo un ejemplo. A propósito de lo que estábamos hablando de los NFT. Eh, una de las cosas que se está desarrollando harto es el mundo de los tickets de eventos, fiestas, eventos deportivos, etcétera, que sean un NFT. ¿Y por qué? Porque el mundo de los eventos tiene 2 grandes problemas, 3 diría yo. El fraude, de que el fraude en la reventa Sí, y todo ese reventa, que cuento, es... Sí. ¿sí? ¿Ya? Con una NFT ya no hay fraude, se acaba el fraude. El tema de que tú puedas revender ese ticket y no es tan fácil vender un ticket de Ticketmaster. Ticketmaster te obliga a venderlo por la plataforma por el mismo tema del fraude, porque yo podría ir y decirte, te vendo mi ticket, pero me vaya a pasar la plata y yo ese ticket se lo puedo haber vendido a 10 personas al mismo tiempo. Entonces, ya. Y lo tercero, que yo creo que es lo más interesante para la industria, es que cuando un productor hace un evento y emite y hace la venta primaria de esos tickets, después se produce una reventa que se mueve muchísima más plata que en la venta primaria. Y muchas veces no puedes cobrar muy caro por temas de imagen de los artistas, por ejemplo, por temas regulatorios, y terminan gallos comprando 100 tickets que los revenden a 10 veces el valor y el productor y el artista y todo eso no ven nada de esa plata. O sea, toda esa plata se la quedan los revendedores. Con un NFT tú podrías cobrar un royalty, por ejemplo. Cada vez que alguien vende ese ticket, tú te podrías llevar una tajada. Entonces, por eso es que el mundo de los tickets se identificó esos 3 problemas y dijeron, mira, con los NFT podríamos resolver mucho mejor esos 3 problemas. eh, Hagámoslo a través de NFTs. Pero cuando tú decides usar cripto, se te abren otros problemas después. Pues tú decís, ya, pero el gallo que me compra este NFT tiene que tener una billetera. ¿Y esa billetera en qué red? ¿Y qué vamos a hacer con el costo de la transacción? Y bla, bla. Bueno, pero el mundo ha ido resolviendo eso. Nico, en verdad, gracias por la conversación. Sabes que me ayudó,
yo igual sé de cripto, he invertido, he estado expuesto, invertí en NFT, en cripto. Yo creo que en general mi racha es que estoy levemente positivo, pero leve, así leve. Pero igual me he arriesgado harto, o sea, le metí a NFT, le metí a todo y algunos sí, a otros no. O realmente que esta conversación me ha ayudado a entender harto y verlo desde otras perspectivas y también verlo, que es lo que quería hablarlo desde alguien que está haciendo un negocio. Así que gracias, Nico. Finalizar preguntándote cómo te podemos encontrar y si alguien te quiere tanto ver qué es lo que estás haciendo tú o consultarte para ingresar a cripto, bueno, ¿cómo te encontramos? ¿Dónde te encontramos? En la manera más fácil es a través de LinkedIn, NA Harami, ese es mi usuario. También tengo Twitter y esas cosas, pero LinkedIn es la manera más fácil. Y bueno, directo en los canales de Arch, ahí también me van a encontrar fácil. Oye, muchas gracias, Nico. Espero que volvamos a conversar en un futuro. Y Excelente. bueno, ¿algunas palabras finales? Nada, pues a ti, muchas gracias. Como que generalmente me invitan a hablar del mercado y de por qué Bitcoin vale lo que vale, y creo que ese discurso ya me lo sé de memoria y ya me aburre, así que feliz de conversar un poco del fondo de lo que significa emprender en cripto y la trayectoria, así que muchas gracias por el tiempo y feliz de ser parte de este podcast. Oye, muchas gracias. Y ahí, bueno, vamos a estar hablando seguro en otra conversación. Así que, Excelente. bueno, a todos, gracias y nos estamos viendo. Chao, chao.